Hola, bienvenido, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea tu horario, en cualquier país de donde nos estás viendo, desde el otro lado del lente. Así mismo se llama este canal, Desde el Otro Lado del Lente, con la conferencista Caridad Aponte y un servidor, Oseas Aponte. Bienvenido a este espacio. Agradecemos a Dios y dense un fuerte aplauso ahí donde está. Qué bueno es el Señor. Empezamos antes de dejar a nuestra conductora, mi esposa Caridad Aponte. Hay un verso bíblico en Juan 8, 36 y 47, donde dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Gracias a Dios por tu palabra. Palabras son vidas, son fieles y verdaderas. Te damos la gracia y te damos el honor a ti, Señor, la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por permitirnos llegar hasta estas vidas que están desde el otro lado, desde aquí, desde New York. Padre de la gloria, gracias te damos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta hora. Todo lo que hacemos es para la gloria y la honra de tu nombre. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. A continuación le dejo, ¿verdad?, que salude mi amada esposa, la conductora de este estelar programa Desde el Otro Lado del Lente. Gloria a Dios. Bendiciones a todo el mundo que está mirando desde el otro lado del lente. Le damos la bienvenida a este canal que es suyo también. Bueno, aquí hoy se va a poner la cosa fuerte. Es la segunda parte. Muchos me lo pidieron, Pastor Oseas Aponte. Muchos me pidieron la segunda parte del testimonio de Oseas Aponte. Que después que él cayó, pero se levantó. El Señor lo volvió a levantar, lo volvió a rescatar, lo restauró. Y todos queremos saber cómo fue eso. Yo sé que lo último que él dijo en la entrevista anterior fue sobre el perdón. ¿Qué tan importante es el perdón y qué tan importante fue el perdón en la restauración de Oseas Aponte? Después que su padre falleció, él tuvo una caída. Él dice que se levantó 7 años después, 7 años de cumplimiento, porque la palabra estaba gravitando sobre su cabeza. Lo que el Señor le había dicho, que él llegaría hasta las naciones, que él dejaría la República Dominicana, que él viajaría hablando sobre sus grandezas, la grandeza del Señor, de lo que él estaba haciendo en su vida. Pero ahora queremos saber cómo fue esa restauración, Pastor Oseas Aponte. Cuéntanos un poquito más, queremos saber tu historia. Bien, fue una restauración y una reconciliación, ¿verdad?, que eventualmente cada día me iba reposicionando en cada cosa de las cuales me había apartado, porque sí hubo, ¿verdad?, una caída, y una caída, ¿verdad?, muy fuerte, donde comencé a vivir cosas las cuales yo no conocía. Wow. Cosas las cuales nunca había tenido ningún tipo de relación, pues como todo niño nacido y criado en el Evangelio, ¿verdad?, me había apartado y estaba, ¿verdad?, aprendiendo cosas horrendas, cosas que me llevaban cada día a un abismo sin fin, donde no llegaba a hacer pie, porque me había sumergido, ¿verdad?, tanto en vicios, en placeres mundanales, la cual no le aconsejo a o más bien le aconsejo a todo juvenil, todo niño, ¿verdad?, que puede encontrarse con ofertas de otro amigo
amigo, Muy quizás importante. en la escuela, quizás en las calles, donde le invitan a, mira, prueba este cigarrito, prueba esta copa de vino, esta copa de alcohol, o quizás vamos a una fiesta. Bendito Dios. Yo le aconsejo, ¿verdad?, que tenga mucho cuidado, porque la cosa al principio te la pueden pintar muy bonita, muy linda. Como dicen las escrituras, hay caminos que parecen de bien, pero su final es el camino de la muerte. Así es. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al fin es camino de muerte. Es una realidad. Es interesante porque al principio se ve como que una curita, como que te va a tapar, te va a cubrir un dolor, pero al final te lleva al fracaso. Es muy interesante este programa desde el otro lado del lente, porque no simplemente se trata de oír su testimonio, sino también la salida, cómo tú pudiste salir. Así yo entiendo que hay muchas personas detrás del otro lado del lente que no encuentran salida, de que eran personas muy ungidas, muy usadas por el Señor, estaban en un nivel espiritual muy alto, pero pasó una situación, pasó una circunstancia como la que usted pasó, pastor, y cayeron, pero no han tenido la bendición de levantarse como usted se ha levantado. Y esto es bueno que lo oigan muchas personas. Yo espero que este mensaje llegue a las manos de las personas que de verdad necesitan esta palabra, porque encontrarán no solamente una persona que ha vivido el proceso igual que ellos, sino una persona que el Señor la levantó, pero tuvo que hacer el paso. Hablábamos de la falta de perdón, tuviste que perdonar cosas, pero lo más importante que me llamó la atención fue cuando dijiste, pastor, que tuviste que perdonarte a ti mismo. Cuéntanos más, porque hay personas que están detrás del otro lado del lente y no se han podido perdonar una caída, la vergüenza, el vitupero, el que dirán, el que yo era el ungido, que ahora me caí, cómo yo vuelvo a la sociedad, cómo yo vuelvo al evangelio, cómo yo vuelvo a las manos del maestro, cómo seré restaurado, me ayudarán, el Señor está conmigo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha separado. Pero ¿qué tú puedes decir? Que yo entiendo que tal vez fueron muchas preguntas las que tú mismo te hacías antes de llegar a los brazos del maestro de nuevo. ¿Qué nos puede decir, pastor? Fíjate, está en el ser humano lo que es la conciencia. La conciencia nos dicta lo que está bien, lo que está mal. Incluso aún después de uno haberse reconciliado quizás o convertirse, hay como ese señalamiento y una culpabilidad interior de uno mismo que viene a ser más fuerte que el mismo dedo acusador del enemigo. Entonces, tú me quieres decir que el enemigo conoce otras estrategias, no solamente las externas, no solamente la del otro, sino la de ti mismo por dentro. Una acusación emocional, mental, que tienes, que te dice, lo hiciste mal, no te van a reconocer, ya caíste, no te vas a volver a levantar. ¿Ese es qué? Eso es el señalamiento de la culpabilidad de uno mismo, y la cual te lleva a sentirte o a aislarte, porque, y entiendo también que es un proceso de uno comenzar a un hábito que quizás se ha perdido, quizás nunca lo conociste, para aquellos que nunca han servido al Señor, pero a manera de que uno ya se va habituando, ya uno se va sintiendo ya en una nueva atmósfera donde uno se siente en la plena libertad de decir: yo tengo un corazón sano, tengo un corazón limpio, yo soy una nueva persona en Dios, y las cosas se van dando. Y ya como que, y Dios en su poder permite sentirnos así, donde no nos sentimos culpables, donde no nos sentimos ya, ¿verdad?, sino que sentimos ese perdón de Dios en nuestra vida. Pastor, algo me llama la atención. Muchas personas dicen, que he oído muchos testimonios de personas que dicen que cuando tienen una caída, han sido una persona muy usada por Dios.
cuando tienen una caída o cuando tienen mucho tiempo sin buscar de Dios y separados de todo lo de Dios, cuando regresan, ¿ellos regresan al principio o es una continuación de lo que fue su caminar en Dios? El Señor te empieza de nuevo como que el ABC, como el principio, el Génesis, apréndete la palabra. Muchos dicen, no es que yo no me acuerdo de las escrituras, no es que yo no sé. El Señor te comienza por ahí cuando tú vuelves a Él, o hay como una continuación, como que tú sientes como que tú estás recuperando algo que tú te quedaste esa mitad. Dime tú. Pero es un proceso y hay que lidiar con situaciones porque el pecado trae consecuencias. Eso es. O sea, y mientras más alto estás en Dios, más grave es la caída. Fuerte, hábleme más sobre eso, o sea, pastor. El nivel donde estás es donde más cuidado tienes que tener. Wow, poderoso. Fíjate, en cierta ocasión estaba el apóstol Pablo predicando y por el largo sermón o la prédica, un joven llamado Eutico estaba en un tercer piso. Santo. Eso yo le llamo un nivel. O sea, no estaba en el primer nivel ni en el segundo. Dice la palabra textualmente que estaba en un tercer piso. Wow. Y rendido del sueño, cayó. Santo. Y se mató, literal. Santo. Y Pablo, luego que terminó de predicar, tuvo que imponer las manos y Dios resucitó a Eutico. Poderoso. En los caminos del Señor habemos muchos Euticos. Sí, Señor. Que estamos en ciertos niveles. Predícalo, pastor. Donde se debe tener un sumo cuidado. Algunos dicen, bueno, en el nivel que yo estoy, yo soy intocable. No, el enemigo no mide eso. El enemigo sabe de la pata que tú cojeas. El enemigo sabe por dónde te puede tentar, de qué manera te puede adormecer hasta el punto de matarte por un sueño. Wow, poderoso. Entonces, pastor, usted nos quiere decir que eso nos puede pasar a cualquiera. Sí. Puede estar en el nivel espiritual que estés, nos puede pasar a cualquiera si hay un descuido. Pero en ese nivel que usted estaba, yo entiendo como usted dice, porque le estamos hablando a un público, y a un público que tal vez se puede identificar con lo que estamos hablando. Usted tuvo que pasar los duelos, usted tuvo que pasar por la etapa de la aceptación, por la etapa, muchas etapas que hay que vivir en los duelos, en el dolor, la etapa de entender el proceso por la cual usted lo vivió, porque no hace de nada que usted me diga, estamos hablándole a las demás personas, ya yo entendí mi proceso, pero cuando se le pregunta el por qué, usted no tiene respuesta del por qué. Lo primero yo pienso, pastor, que para el Señor ayudarnos a levantar, porque hay un proceso que tenemos que nos corresponde a nosotros, es la aceptación y reconocer la situación por la cual llegamos a esa situación. Y es bien interesante de lo que estamos hablando, porque usted tuvo que reconocer que hubo una falla, que hubo un descuido en tu vida espiritual que te llevó a ese camino, a la separación de lo que tenía que ver todo con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es una persona, pastor. El Espíritu Santo, las personas los tienen como que bien lejos. No, es una persona. Las personas que están desde el otro lado del lente, el Espíritu Santo, el Paracleto, es una persona que anda contigo, que está contigo y que está dentro de ti. Él conoce, dicen las Escrituras, que Él escudriña lo más profundo de nuestros corazones. Eso es poderoso, pastor. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso? Que el Espíritu Santo puede escudriñar todo lo que está en tu corazón. Que Él te puede decir porque, dígame, porque Él te formó. El Espíritu Santo nos conoce más que, o sea, yo entiendo que Dios me conoce mejor que yo mismo. Eso es. Y el salmista David pensaba así cuando decía, escudriñame, examíname. Poderoso. Examíname si hay algo en mí. Y
el Espíritu Santo, a veces decimos cosas como Dios va a hacer esto para Él ver, para Él saber. No, Dios es omnisapiente, todo lo sabe. Él lo que quiere es que nosotros mismos reconozcamos de qué estamos hechos. Wow, poderoso. Él conoce nuestro corazón y para lo que damos, pero quiere que nosotros aprendamos de qué estamos hechos para que si hay alguna área débil en nuestra vida, podamos fortalecernos en esa área. Wow. Mientras tú hablabas ahorita, me recordé un verso bíblico que dice: el que esté firme, mire que no caiga. Wow, poderoso. Porque vuelvo a hablar de las consecuencias. Hoy en día, mira, después Santo. de más de 10 años de haberme reconciliado con Dios, Como 14, 15. he estado teniendo que lidiar con consecuencias Wow. que me produjo el pecado. Wow. Muy fuerte, pastor. Y consecuencias funestas, o sea, situaciones bien difíciles con las cuales he tenido que venir lidiando, y por eso yo le aconsejo a todo aquel, como dice la palabra, el que esté Exacto. firme, mire que no caiga. Poderoso. Pero aunque usted esté viviendo consecuencias, porque todos de una forma u otra tenemos que sufrir consecuencias de cosas que hemos hecho. Sí, Porque estamos en este mundo, dice las Escrituras. sí. Y estamos hablando hoy del perdón, pero también sin dejar de entender que así mismo, como decía, el pecado trae consecuencias, con lo cual que Dios te perdona. Amén, amén, amén. Pero el hombre no perdona. Como decía muchas veces no perdona. el salmista David, que usted siempre lo menciona. El salmista David por eso decía, cuando el ángel de Jehová, ¿verdad?, castigaba al pueblo por causa de David y su pecado, el Señor le dijo a David: ¿qué quieres? ¿Caer en la mano de los hombres o que te juzgue yo mismo, caer en mis manos? Y él sabiamente dijo: que caiga yo en tus manos, porque el hombre no perdona. El hombre no perdona, pero Él sí te perdonó. Y te perdonaste a ti mismo, que es lo importante aquí. Sí, más tan importante es el perdón de Dios primordialmente como el perdón De la salvación. el autoperdón que uno mismo se hace. Eso es. Y ahí fue que quedamos en la entrevista pasada, donde decíamos que no podemos perdonar a alguien sin antes perdonarnos a nosotros mismos. Eso es. Y cuando nosotros nos perdonamos a nosotros mismos y dejamos a un lado ese El victimaje. muchas veces un victimaje o ese autoseñalamiento, Sí, Señor. donde el enemigo se aprovecha y se fortalece en sus acusaciones. Uno de los nombres del enemigo es el acusador. El acusador. Y ese siempre te va a estar señalando. Por eso es importante saber que esa sangre que fue derramada en la cruz del Bendito Calvario Dios. está vigente para perdonar. Gloria a Dios. El Señor, en el momento en que hacemos entrega y nos reconciliamos, como lo hizo David, Wow. está Wow. ese perdón de Dios ahí, donde Dios te perdona, no importa cuán bajos haya Eso caído, es. no importa el pecado que haya cometido, Sí, Señor. el Señor te perdona. Gloria a Dios. Ningún hombre tiene la capacidad de perdonar, Wow. pero ese que dejó su trono de gloria Eso es. y se despojó de todo y murió en una cruz, a él se le ha dado el poder y la autoridad de Sí, perdonar. Gloria Y a cuando Jesús. Él te perdona, uno siente de verdad Los ríos, pastor. los ríos del Espíritu, el perdón de Dios poderoso. en nuestras vidas. Eso es Ujú. poderoso.
El perdón, tan fácil que se puede decir, pero tan difícil de poder accionar, de aceptar, de tomar la decisión de perdonarse uno mismo, al igual que perdonar a otros. Bendito sea el Señor. Entonces usted nos cuenta, pastor, en su testimonio, de que usted tuvo que perdonarse. ¡Qué bendición! ¿Y qué es lo que trae qué bendiciones trae el perdonarse? Y el Señor obviamente que te recoge como un hijo. Nosotros los hijos no hacen de todo, pero nosotros siempre lo perdonamos. Por eso podemos tomar de ejemplo a nosotros como padres, que nuestros hijos nos pueden hacer muchas cosas, pero si nos piden perdón, son perdonados. Asimismo es nuestro Padre Celestial. Nosotros le pedimos perdón, Él nos recoge, Él nos abraza, Él nos acepta, Él nos conoce, Él nos formó. Dicen las Escrituras en el libro de Jeremías que Él nos formó desde antes del vientre de nuestros padres. Él ya nos conocía, Él sabía de lo que íbamos a padecer, Él sabía de lo que íbamos a hacer, Él lo sabía antes de la fundación. Entonces Él sabe cuando tú de verdad perdonas y te perdonas. ¿Qué bendiciones te trajo, pastor, al tú perdonarte? Fíjate, que Dios me perdonara, yo me lo creí. Gloria a Dios. Y lo acepté y lo confirmé cuando sentí de nuevo regresar a mi amigo Espíritu Santo a mi vida. Gloria a Dios. Donde volvió y reposó sobre mí, donde pude entender que sentía el gozo de la salvación. Gloria a Dios. Porque uno de los el sentir que da el Espíritu Santo cuando uno se entrega al Señor y entiende que es perdonado, es sentir el gozo de la salvación. Poderoso. Hay cientos de cristianos que dudan de su salvación. Santo. Que dudan si me habrá Dios perdonado. Bendito Dios. Y pasan años en la iglesia alabando, adorando, pero sienten que cuidado si Dios no me perdonó aquello que yo hice. No. Wow. Mire, Dios no tiene problemas de Alzheimer, pero si hay algo de lo que Dios se olvida cuando una persona le entrega de verdad su corazón a Él, es que Él se olvida del pecado que haya cometido. Gloria a Dios. Y ese es un pacto. Cuando tú aceptas al Señor como tu único Salvador, ese es el pacto que Él hace contigo. Pero pareciera que fuera un pacto simplemente de boca, que muchas personas lo hacen, porque quieren venir a hacer ese pacto todos los días sin reconocer que ya el Espíritu Santo, ya el Señor lo ha perdonado, pero ahora le falta la segunda parte, que es perdonarse a ellos mismos, pastor. Amén. Es cuestión de fe. Amén. Es cuestión de fe y para fe. Eso es. La Biblia dice, desde que creíste, fuiste salvo. Gloria a Dios. Desde que creímos, fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Y la palabra lo dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Gloria a Dios. La fe es así. Tú no tienes que palparla. Tú no tienes que sentirla. Tú solamente tienes que creerlo. Que la fe es una certeza de lo que tú estás esperando que ya está hecho. Que ya tú tienes que hablar como que ya está hecho, pastor. A veces nos dicen loco, religioso, fanático, que estamos declarando cosas, que somos mentirosos, porque estamos declarando cosas como que están hechas y la gente no ve nada. Pero la gente no lo ve, pero nosotros sí lo vemos. Porque hay una promesa, hay un pacto con el Señor, con nosotros. Cuando caminamos por fe, las cosas son hechas. Si tú crees como un granito de mostaza, le diría a esa montaña, muévete y se moverá. Mucha gente no entiende eso. Eso es decirte a ti que si tú tienes fe y tú crees y tienes una situación, tú la declaras por la palabra que está hecho, y esa dificultad, ese problema se mueve en el nombre de Jesús. Y ahora continuemos con las bendiciones que te alcanzaron, pastor, cuando tú mismo aceptaste que tenías una condición, se la entregaste al Señor, le pediste perdón, fue aceptada y ahora te aceptaste tú, tu perdón. ¿Y qué más? Bien,
Gloria Así a Dios. mismo como el pecado trae consecuencia, la reconciliación con Dios también trae sus bendiciones. Amén. Te alcanzan. Las bendiciones y las promesas de Dios siguen vigentes. Gloria O sea, a Jesús. Como decía la vez pasada, habían promesas de Dios gravitando sobre mi cabeza y era tomar el paso de fe y la acción de retomarla y seguir avanzando. O sea, Dios me había hablado promesas de volver, ¿verdad? A lo que era mi pasión realmente, predicar el Evangelio de Cristo. Gloria a Dios. La pasión por las almas, el anhelo de ver a la gente envuelta en llama, en el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que yo veía de niño en mis sueños, en revelaciones. Gloria a Jesús. Y eso estaba ahí, vigente. Y luego que acepté reconciliarme con Dios, entonces comenzó, ¿verdad? No fue de la noche a la mañana, no fue por arte de magia, aunque sí había palabra de Dios de que el proceso era acelerado, era para dejarme entender de que tenía que meterme con Dios. Eso es. Buscar a Dios con diente y uña, buscar a Dios mientras podía ser hallado, buscar a Dios de la forma que yo conocía. Comencé a buscar a Dios en el ayuno, en la oración, en las vigilias, en los retiros, en que si los montes de oración. Gloria a Jesús. Y tantas maneras que conocíamos, ¿verdad? Y no había funcionado en el pasado. Pues Dios comenzó a tratar y comenzó, ¿verdad?, a abrir puertas. Gloria a Dios. Y a cumplir promesas que estaban allí. Dios me había prometido, ¿verdad?, de que iba a llevarme a las naciones a predicar su palabra. Santo Dios. Y bueno, y las cosas se han ido dando. Eventualmente hemos visto la mano de Dios obrando a todo lo largo de los años, ¿verdad?, por diferentes lugares, en diferentes países. La gloria sea toda para Dios. Poderoso, pastor, eso ha sido tremendo. Yo he sido testigo de lo que el Señor ha hecho contigo. Un día daremos nuestro testimonio, al igual cuando el Señor a mí en Estados Unidos me hablaban tantas veces de que me iba a casar con un pastor, con un hombre de Dios. No era el hombre que yo siempre quería, que era en la vanidad del hombre millonario, multimillonario. Era un hombre de Dios, un hombre separado para Dios, un hombre temeroso de Dios. Y yo no lo entendía porque era nuevo en el Evangelio. Y el Señor fue haciendo cosas hasta que nos unió. Eso va a ser más adelante. Estaremos también un día cogerlo como matrimonio, los procesos del matrimonio. Eso sería bonito, los procesos de dos personas cuando se unen, una que está en un país, la otra en otro país. Eso sería muy bonito, un testimonio sobre eso, ya que eso está muy de moda hoy en día, de personas conocerse en diferentes lugares del mundo y tal vez no saben cómo trabajarlo cuando se encuentran las dos personas. Nosotros tenemos un vivo ejemplo sobre eso. Eso será tremendo. Dios cumple propósitos, sí, Dios une propósitos, Dios cumple promesas. Sí, Señor. Fíjate cuando el Señor me habló de que me llevaría a las naciones a predicar su palabra. Yo vengo de una familia humilde, de escasos recursos, de gente que no conocía lo que era andar, subirse a un avión, ir a otras naciones. Pero el Señor me dijo en una ocasión, te voy a llevar a las naciones, te voy a llevar, uno de los lugares que me habló fue, te voy a llevar a Puerto Rico. Y yo era un juvenil, yo dije, Puerto Rico. Yo no estaba pensando en eso. Yo dije, bueno, pero será en Yola que voy a ir para Puerto Rico. En ese tiempo se usaban mucho los viajes ilegales en Yola desde mi pueblo, de mi país. La palabra declara, porque el libro también de Jeremías declara que tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. En
en tu mente lo que pasaba era que tú ibas en Yola. Jamás te ibas a pensar, tú ibas a pensar que ibas a conocer una mujer en otro país, que pudieras llegar ahora al continente que tú quisieras, porque eso no estaba en tus planes. Eso estaba, pero sí estaba en los planos de Dios. A veces creemos que Dios es limitado, a veces lo queremos encasillar, a veces queremos meter al Señor en un cajón y entender simplemente que el Señor va a hacer X o Z contigo. Pero lo que tú no entiendes es que el Señor tiene planes mucho, pero mucho más altos que los planes que tienes tú mismo para tu propia vida. Así que no te limites, no limites al Señor en pensar que Él simplemente te quiere dar lo que tal vez esté en tu mente. Las cosas que el Señor tiene para ti, para nosotros, ¿verdad, pastor? Amen. Son cosas que nosotros mismos no las podemos ni contar. Amen. Son cosas que nosotros mismos no las podemos ni procesar. Así que siempre estemos abiertos a la posibilidad y a lo que el Señor va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Solamente tenemos que seguir creyendo, solamente tenemos que seguir pensando en innovarnos, Señor, pastor, en los proyectos, en los ministerios, como el ministerio profético misionero, dador de refugio, que hemos estado ahí. Ahora lo tenemos ensanchado en la República Dominicana, en 2 iglesias, aquí también en los Estados Unidos. Tenemos 3 iglesias. Tenemos el proyecto ahora desde el otro lado del lente. Aquí estamos innovando, nos estamos en proyectos que no son de nosotros, pastor. Son de Dios. Vienen directamente del corazón de Dios, porque en un momento dado tal vez yo quise hacer algo, pero no me atrevía porque mi pensamiento era limitado, eran cosas pequeñas. Pero el Señor me dijo, no, ensancha tu territorio. No eres tú, soy yo. Ensánchalo, solamente empiecen, solamente comiencen, que yo haré el resto. Y el Señor no tiene con tantas ideas que usted no se imagina, pero las ideas no son de nosotros, pastor. Las ideas vienen de Dios. El Señor es que conoce las intenciones, los corazones que están viviendo en un cautiverio mental, emocional y físico. El Señor es el que conoce cómo Satanás está culpando al pueblo de Dios, o la gente que están allá afuera, que no tienen, se sienten sin esperanza, sin vida. Y traen estos canales de YouTube, los traen para que entiendan que no son simplemente ellos, que nosotros somos gente normales, gente que también pasamos por procesos, pero le creímos a Dios. Sabemos que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Sabemos que el Señor es que nos levanta del polvo. Sabemos que el Señor es que nos rescata. Sabemos que con el Señor todo y sin Él nada. Sabemos todo esto lo sabemos porque lo hemos vivido. Y por eso es que queremos exhortarlo a ustedes, que pueden seguir viendo al canal desde el otro lado del lente, porque aquí ustedes van a oír historias que ustedes mismos van a decir, no, pero ese soy yo, esa es una amiga mía, mira, déjame ponerla a ver este canal, pastor. Tal vez alguien que quiere volver a los caminos del Señor y no se ha atrevido y no quiere levantarse por el que dirán. Mírate a ti, pastor, un hijo de apóstol, con 2,000 y pico de miembros, como 40 iglesias. Tú lo viviste. ¿Por qué otra persona no lo puede vivir y no se puede levantar, pastor? Tienes que creerlo, de que Dios te ha perdonado, y tienes que dar el paso de fe de poder perdonar a otros. Sí, Señor. Hay personas que no han podido perdonar a una persona que le faltó, le dañó, y por eso están cautivos, y es lo que hablamos la semana pasada. Wow, tiene que, mire, en una ocasión vino alguien, decía, oren por mí, porque para yo poder perdonar a una persona. Por eso no hay que orar, pastor, muy fuerte. No te voy a orar para que, no, es una acción. Tienes que hacerlo, pero ya. Tomar la decisión de perdonar, porque es que cuando el que se beneficia es el que perdona. Eso es. Cuando el Señor dice perdona, es algo como contradictorio y como contraproducente. Bendito Dios. Cuando el Señor nos dice que nosotros debemos perdonar al que nos faltó, al que nos ofende. Alguien dirá, pero
esa persona fue que me ofendió, ¿cómo es que yo le voy a pedir perdón? Es que el que te liberta eres tú. Eso es. Cuando tú perdonas, eres liberado. Y cuando eres liberado, entonces tú puedes libertar a otros. Wow, poderoso, pastor. Eso me llama mucho la atención. Ahora mismo estuve analizando, reflexionando, mientras usted estaba hablando sobre ese perdón, de perdonar a otros. 100%, cuando usted perdona al otro, no es porque usted simplemente lo quiera perdonar o tomar la decisión. Es porque el Señor ya te lo ha puesto en el corazón, porque vienen las bendiciones. Hay bendiciones en su vida que están estancadas porque el Señor quiere que usted perdone simplemente a esa persona que ahora mismo le viene a su corazón. Le estás diciendo al Señor: Señor, ¿por qué no puedo encontrar un trabajo? ¿Por qué no tengo finanzas? ¿Por qué no me puedo casar? ¿Por qué no puedo tener una casa? ¿Por qué no puedo tener un buen empleo? ¿Por qué? El por qué el Señor te está dando la respuesta ahora mismo. Porque no hemos ido mucho hacia el perdón, pastor. Y es porque el Señor quiere que alguien que esté detrás del lente perdone a alguien. Cuando tú recibas, cuando tú aceptes que tienes falta de perdón para esa persona y tú lo aceptas y le pides perdón, entonces se romperán todas esas cadenas. Mira, hay personas que, por ejemplo, una pareja que le faltó, le dañó y no ha perdonado, se separaron, pero hay un hombre, hay una mujer que no ha perdonado a ese hombre o a esa mujer y piensa tener una nueva relación. Muy fuerte. Y tengas entendido de que hasta que usted no perdone a esa persona, usted no puede ni siquiera realizar comenzar una nueva relación. Eso es fuerte. ¿Por qué? Porque usted no es libre. Pastor, pero eso es un tema completo que nosotros tenemos que hacer sobre eso. O sea, una persona que inicia una relación amorosa con alguien sin haber perdonado, y también hay otros que, pero ya es otro tema. Hay personas que dijeron, por ejemplo, hay personas que han hecho un pacto. Muy fuerte. Yo te amaré para siempre y por siempre. Y todavía están atados a una promesa y no han podido, y no tienen una relación amorosa feliz. Y porque no han rompido con palabras, porque en la lengua hay un poder muy fuerte, poderoso. Entonces, así mismo, cuando uno dice yo perdono, yo renuncio muy fuerte a tales cosas, entonces tú puedes empezar una relación, quizás un trabajo, quizás un negocio, quizás comenzar en el ministerio de nuevo. Fluir. Es un paquete completo cuando uno se perdona a sí mismo y puede perdonar a otros. Eso es interesante, pastor. Y hablamos que este es un tema completo. Esto es otro podcast, otro más completo, que se basaría en eso. Pero, ¿qué llaves tú le darías a una persona para por lo menos que vaya calentando ahora? Que tiene esas ataduras, como usted ha hablado, porque esas son parte de las maldiciones generacionales, de que es de esa parte. Yo quiero hablar en fondo más adelante sobre las maldiciones generacionales, también las maldiciones de pacto que tú haces con personas que te has unido con ellas, pero ya no estás con esa persona y te han dejado una herida tan marcada que cuando lo que haces es te dejas de esa persona, pero continúas con el mismo patrón de conducta de seguir estando con personas de esa misma forma. Solamente cambias de físico, pero sigues estando con la misma persona. Ese es un tema muy poderoso, pastor. Es importante comenzar a desligarse, reconocer, saber de que eres importante, muy importante para Dios. Gloria a Dios. Eres importantísimo para Dios. Y por lo cual, como eres importante, no es necesario que estés postrado, caído, cabizbajo, sino levantarte, erguir el rostro y decir, yo soy un hijo de Dios. Yo soy importante para el reino de Dios. Perdón, pastor, eso es como autoliberarse. Yeah.
Autor, mire, aunque sea con el aceite de la casa, aunque sea usted mismo, empieza a decirse así, a hacerse así en todo el cuerpo y a cancelar y a rechazar y a romper y a renunciar con todo lo que usted lo ata a un pasado que lo tiene cautivo. Todo lo que lo ata a un pasado, porque a veces hablamos, pastor, del pasado, pero no es ningún pasado, es un presente. Porque el pasado pasó, pero cuando tú te ves día a día viviendo lo que tú pensabas que ya tú no ibas a vivir, entonces es un presente. Dice la palabra que lo que temía me sobrevino. Lo que temía me sobrevino. Yo temía, me dejo de esta persona porque quería vivir una vida mejor, pero me volví a casar con otra persona igual o peor. ¿Por qué? Por no tomar la decisión de cancelar ni de perdonar a su pasado y dejarlo atrás y punto. Porque siempre y cuando continuemos con esas marcas del pasado, con esas heridas, con ese dolor, vamos a seguir cargando con los patrones de conducta del pasado. Vamos a seguir atrayendo personas o situaciones, porque hablo de personas, pero son caos, son situaciones, es desempleo, es falta de finanzas, todas estas cosas que te atan a un pasado simplemente porque tú has entendido que saliste de X lugar o de X personas, pero no has salido ¿de qué? De ti mismo. A veces hay momentos que tú tienes que soltar esa vieja costumbre, esa vieja manera de vivir, como dice la Escritura, de esa forma que te ataba, que te seducía, para que tú puedas lograr y obtener lo que el Señor dijo que iba a hacer contigo. Si el Señor no lo ha hecho, pastor, es porque no es un mentiroso, es porque Él sabe que no estamos aptos, no tenemos la responsabilidad suficiente para mantener lo que Él dijo que iba a hacer con nosotros. Entonces el problema lo tenemos nosotros, pastor. No es de Dios, el problema no es de Dios, es de nosotros, que no hemos tenido ni la responsabilidad, ni hemos adquirido la inteligencia ni la sabiduría para poder obtener lo que el Señor dijo que nos iba a dar. Y el Señor no nos puede dar cosas que nos va a hacer caer a nosotros y dejar caer a otros. Por eso es que son buenos estos podcasts. Por eso es que es bueno, pastor, entender que es el perdonar. Usted tuvo que perdonar para que el Señor abriera todas esas bendiciones que estaban estancadas en su vida, porque si se la daba en el momento donde usted estaba en el piso, usted lo que se iba a destruir, usted iba a destruir a un matrimonio, iba a destruir todo lo que estuviera al paso de lo que el Señor quería hacer con usted. Amén. Amén. Amén, así es. Acepta el perdón de Dios. Sí, Señor. Perdónate a ti mismo. Hay una palabra en Isaías 16, Isaías donde dice: levántate y resplandece, Wow. porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Sí, Señor. Un buen día, un momento especial, no es casualidad que estés viendo este podcast. Es el día que Dios señaló para que tú te reconciliaras con Dios. Wow. De que tú entendieras de que el perdón de Dios está ahí para sanar, para libertar. Y que otros te esperan para que tú le abras esa puerta, para que tú seas de bendición para ellos. Amén.